¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es El Faro Informativo. Bienvenidos a nuestro canal donde te informamos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. ¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos sigue ampliando su lista de sanciones a personalidades pertenecientes al círculo íntimo de Maduro? ¿Sabes de quién fue el turno esta vez y hasta dónde alcanzó? ¿Estarán haciendo las sanciones algún efecto deseado? ¿Qué opinan los expertos? Y hoy, además de esto, te contaremos qué fue lo que dijo Donald Trump cuando le consultaron si pretendía imponer un bloqueo o cuarentena a Venezuela. Todas estas interrogantes serán develadas el día de hoy, pero antes de comenzar, permítanos agradecerte como siempre tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo contaremos. Bueno, señores, las sanciones internacionales impuestas a Venezuela han sido la principal estrategia elegida por los que adversan al régimen venezolano como medida de presión. Dichas sanciones han sido aplicadas principalmente contra funcionarios, parientes y otros allegados de Nicolás Maduro. Las medidas han sido ampliadas, rechazadas por el gobierno de Maduro, considerándolas un permanente acoso de parte de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha sido el principal ejecutor de las sanciones. A través de un comunicado, la Cancillería del oficialismo publicó: el Ejecutivo venezolano repudia el permanente acoso del gobierno estadounidense contra las instituciones y autoridades venezolanas, mediante una amplia gama de medidas pseudo-legales caracterizadas por lo de su carácter unilateral. El chavismo hace hincapié en que las múltiples sanciones generan consecuencias directas en la capacidad de proveer a su población de alimentos, medicinas e insumos básicos para el normal funcionamiento de la economía y de la sociedad. Sin embargo, expertos afirman que las sanciones son un proceso, un elemento fundamental, no la causa de la crisis, puesto que antes de imponerlas, ya en Venezuela existían aspectos de la crisis como la inflación y la escasez. Según Moisés Rendón, director de la iniciativa El Futuro de Venezuela, las sanciones son un proceso y antes de imponerlas en el 2016 ya habían inflación en el país de un 200%, ya había escasez de alimentos y medicinas. Entonces hay que analizar eso desde la perspectiva histórica y hasta que ver que no causó la crisis que tenemos hoy en Venezuela. Esta afirmación no fue un tema airado. Recientemente, la efectividad de las sanciones y sus efectos fue el tema de una discusión que se realizó en el Centro para las Estrategias y los Estudios Internacionales en Washington. Rendón aclaró que estamos en un momento de ver los efectos limitados porque el gobierno en disputa todavía busca una manera de burlar las sanciones americanas con aliados como Irán, Rusia, Turquía y China. Pero el efecto está aumentando y es como una tuerca que va presionando. Añadió que quitar las sanciones en estos momentos sería devastador para esta lucha, porque las sanciones están jugando un rol crítico estratégico importantísimo, que estamos lidiando con un régimen que está involucrado en muchas actividades criminales. Es como un estado mafioso y al tener la presencia de un estado de ese tipo es muy difícil convencerlo a nivel diplomático. Entonces hay que usar otras medidas económicas, financieras, de presión. Por su parte, Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien también participó en la discusión, opinó que las sanciones son importantes porque se le da un mensaje al mundo de que quien comete actos criminales obviamente no saldrá impune.
Otro tema que formó parte de la discusión se refirió a la ayuda humanitaria que recibe Venezuela, la cual consideran que no es suficiente, enfatizando que es importante estudiar alternativas para llevar ayuda humanitaria a través de la comunidad internacional, a la vez que se busca salida a la crisis política del país. El tema humanitario no se va a resolver siempre y cuando tengamos la presencia del régimen controlando todas las instituciones de Venezuela, agregó Rendón. También podemos destacar en esta conversación que él manifiesta hay una sola manera de evitar la hambruna en Venezuela y es cambiando el régimen de Nicolás Maduro, apunta el diputado Armas. A propósito del tema de la ayuda humanitaria, el último día de julio llegó a Venezuela un cargamento proveniente de Italia con 34 toneladas de medicinas, a la cual el presidente encargado Juan Guaidó agradeció por el aporte y por los esfuerzos para llevar a la necesaria ayuda humanitaria a nuestra gente. Sin embargo, aclaró que aunque la ayuda humanitaria era un paso importante, aún debía llegar el cese de la usurpación. Y volviendo con el tema de las sanciones, les contamos que Donald Trump, líder del gobierno estadounidense, admitió que estaba considerando endurecer aún más las sanciones. Aunque los periodistas de la Casa Blanca le consultaron si estaba considerando imponer un bloqueo o una cuarentena a Venezuela, el mandatario respondió con un sí lo estoy, aunque no entró en más detalles. Pero los detalles de esta clara intención se dejan ver en las constantes acciones de presión que impone Washington sobre funcionarios. Ya les contábamos en otro clic informativo por el Servicio de Emigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, incluyó entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Ataré El Aizami, al que acusan de narcotráfico internacional. Pues ahora fue el turno de Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Especiales, también a Iván Rafael Hernández Tala, comandante de la Contrainteligencia Militar, a quienes el gobierno de Estados Unidos revocó las visas por su participación en graves violaciones de los derechos humanos en la nación en crisis. En un comunicado, el Departamento de Estado expresó las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por el Bastardo y Hernández han sido implicados por sus violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil a la oposición democrática. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló al menos de 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana. El comunicado agrega también en la sección 7031 permite al Departamento de Estado revocar visas para funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos en los casos en que el secretario de Estado tenga información creíble de que esos funcionarios han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Resaltamos este texto donde indica que las sanciones también van dirigidas a familiares inmediatos, porque no solo Bastardo y también Hernández fueron sancionados, también les tocó a las esposas, a Yeixi Caterine Leal Andarcia y a Luzbel Carolina Colmenares Morales, respectivamente, así como a los hijos menores de ambos funcionarios. El anuncio explicó que los actos en los que han incurrido fueron documentados ampliamente en el informe del 5 de julio del 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como un informe creíbles de otras organizaciones de derechos humanos. El informe que entregó Michelle Bachelet tras visitar Venezuela admitió que al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales se han producido en el país. La medida sigue a otras similares que buscan
cerrar el cerco de los miembros y allegados del gobierno de Maduro en medio de un accionar diplomático y político para producir cambios que saquen a Venezuela de sus graves problemas humanitarios. Por su parte, Estados Unidos ofrece una sola salida y advierte que si no se toma, la presión aumentará. Recientemente les contábamos cómo Mauricio Kleiber, encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, reconoció días atrás que Estados Unidos le comunicó al círculo íntimo del dictador que tiene un corto plazo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses. Tal vez el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, volvió a enviar un mensaje directo a la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras la presión internacional continúa en aumento, Bolton recomendó al líder chavista y a todo su entorno aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta. El anuncio del Servicio de Migración norteamericana se dio el mismo día en que las delegaciones de Maduro y Juan Guaidó reiniciaron el diálogo en Barbados, auspiciado por Noruega, hora después de que el exministro Tarek El Aissami fuera incluido en la lista de los más buscados por los Estados Unidos. Él también definitivamente se sigue poniendo tenso, aunque el régimen de Nicolás Maduro pretende mantener un ambiente de que no pasa nada. Hace pocas horas en cadena nacional Maduro hacía fanfarrias de la construcción de un barco y concluía en el acto con Jorge Rodríguez leyendo un informe de Barbados sobre la negociación donde, sin dar mayores detalles, se refería a que las negociaciones debían seguir manteniendo la mesa instalada de manera continua con un alto grado de confidencialidad y dándoles espacio hasta llegar a algún acuerdo, refiriéndose este último precisamente a la presión que ejercen organismos internacionales como el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Continuará creciendo la lista de sanciones por los Estados Unidos? ¿Será determinante esta presión en el desenlace de las negociaciones entre la oposición y el régimen llevadas a cabo en Barbados? ¿Maduro y sus compinches tomarán en cuenta la oferta de Bolton? Pueden opinar ustedes y dejar sus comentarios acá en nuestro casillero. Esto fue el Faro Informativo por el día de hoy, con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerden dejarnos sus comentarios acá en el casillero y darle like si te gustó este video. Hasta luego.